Hola, hoy en Retrologando vamos a iniciar una serie de algunos vídeos más sobre un cómic muy importante, con una serie de álbumes muy notables y sobre todo con una presencia, una influencia y una representatividad sobresaliente en la escuela del cómic franco-belga. Me refiero a Los Hombrecitos. Los Hombrecitos es una obra magna debida a Pierre Serón. Ahora referiremos un poco sobre el autor y algunas generalidades sobre la serie. Pero lo que está claro es que Los Hombrecitos es una de las media docena de series fundamentales de la escuela franco-belga, junto a Asterix y Obelix, junto a Lucky Luke, junto a el trabajo de Franquin, Spirou, el Marsupilami, tal y que cual, incluido Gastón Lagaffe también. Son los cómics más importantes de esta escuela. Por un lado, la línea clara, que esto va por otros derroteros, y después estos cómics que realmente son muy particulares y que han generado muchísimas escuelas, entre otras, sin ir más lejos, los grandes autores de la llamada escuela bruguera en España se basaron mucho en material de estos franco-belgas, en especial de Franquin. Pero es que Los Hombrecitos es una serie muy adelantada a su tiempo, que cultiva un género normalmente abandonado, no abordado en el cómic, en este tipo de cómic en particular, y siguiendo una estética muy precisa, porque si bien arranca de unas premisas determinadas, enseguida evoluciona y después va evolucionando sin cesar hasta la conclusión. Es una serie maravillosa, digo, o sea, otra serie importante que me había dejado, el Indoguz o el Califa Harun el Pusea. O sea, en una estantería, una biblioteca de los grandes de la escuela del franco-belga estarían estos que hemos dicho: Asterix, Lucky Luke, Indoguz, Franquin, Spirou y Gastón Lagaffe, y Los Hombrecitos. Estos son los más importantes de la escuela franco-belga, por encima de los pitufos, por encima de cosas más conocidas en España, porque Los Hombrecitos no se ha entendido bien. Los Hombrecitos en España ha estado prácticamente inédita. Se publicaron unos álbumes en forma de entrega y algún álbum como tal, individual, en Fueraborda, en la publicación de Fueraborda, que aquí comentamos en otro vídeo. Y sí, ha habido, por ejemplo, recuerdo un almanaque colectivo de la revista Spirou, pero un álbum, que era un especial de Navidad, donde iba una historieta de 4 páginas, que está por aquí, que está en estos álbumes que veremos, como es natural. Pero no era una serie muy notable y que se le haya dado relevancia, cuando en Bélgica y en Francia es destacadísima. Es una de las series más importantes desde el año 70 y pico, 71, 72, empieza a ser de las inevitables en la revista Spirou. O sea, es como si faltara Spirou, porque es que además es una estética que apoya mucho también la de Franquin. Es una serie compleja donde el autor es Serón, pero hay varios guionistas que van pasando por la serie con diversa fortuna, y para concluir que él mismo se termina haciendo sus guiones y sus dibujos, o sea, haciéndolo todo él. Pero es una serie que enfrenta temas que entonces, ya digo, eran ajenos a este tipo de cómic. O sea, hemos conocido la historia, por Asterix, por ejemplo, la época de los romanos, hemos conocido el mundo árabe del Califa Harun el Pusea, la suntuosidad, el exotismo. Hemos conocido el oeste americano, Lucky Luke. Hemos conocido la que más tiene que ver con esta, un presente con elementos de cierta magia, con elementos de futurismo en algunos casos, como unas naves, que el Spirou de Franquin. Pero esto en Serón se le ha llevado a la máxima potencia, porque hay cosas que realmente te llegas a preguntar cómo este hombre en aquella época ya pensaba esto. Pierre Serón, por ubicar un poco al autor, nació en Lieja en 1942, falleció en 2017. Tuvo una infancia muy viajera, muy nómada. Estuvo en Canadá, estuvo en Francia, en Burdeos, en las Ardenas. Estuvo recorriendo con los padres bastantes lugares, puesto que su padre era ingeniero y lo mandaban a sitios a ver lo que tenía que hacer allí, a hacer la introspección o los estudios que correspondiera, ¿no? Pero él desde muy pequeño le gustaban muchísimo las historietas, y él desde pequeño entendió que él se iba a dedicar a hacer cómics, y estudió Bellas Artes enfocándolo a esto. Una cosa que lo hizo en Saint-Luc, en Lieja, pero ya buscaba
la capacidad expresiva, que le dieron la técnica, las herramientas para poder dibujar TVO, cómics, que es lo que él realmente le apasionaba. Aún antes de graduarse ya conoció a personas del entorno del cómic, por ejemplo a Walteri, que será muy importante en otras series, un autor también de primera magnitud, hasta que entra a trabajar en Le Lombard como asistente de Dino Atanasio. Era un dibujante que hacía una serie, Bon Morán, por ejemplo, es quizá la más conocida, la segunda etapa de Modesty Pom Pom, después de Franklin, naturalmente, que es el creador, y también Spaghetti, otra serie, que Serón ayudaba en los dibujos. Esto al principio pues le marca un poco esta línea de dibujo, está buscando su camino, está buscando su vía expresiva, su forma de dibujar, y lógicamente está trabajando con Atanasio y se siente influido. Pero pronto va dejando lugar a lo que será después. El autor que él admira, sin reserva, es a Franklin. Franklin es el que a él le fecunda, Franklin es el autor que a él le interesa y al que después en su estética pues se aproxima más. De hecho, se ha hablado mucho y se ha discutido mucho sobre cuando Franklin decide dejar el personaje de Spirou. Porque, bueno, al principio lo hace Comics, bueno, pero ¿por qué no cogen a Serón? Que hubiera sido la elección lógica, puesto que ha hecho historietas como si fueran de Franklin y nadie se ha percatado de que no eran de Franklin, porque es que sabía imitar los trazos y las perspectivas, darle el movimiento tal cual, porque es que lo estudiaba mucho y le interesaba mucho. Él trabajó en un centro comercial haciendo la decoración interior, haciendo dibujo, haciendo para los prospectos y cosas, también dentro de un cómic más naturalista, si se quiere, hasta que en 1966 entra como asistente de Mitei, que en verdad se llamaba Jean Mariette, y que en ese momento llevaba la serie Desiree y Lester Sa. Bueno, después con Tibet en Ricochet y con Maréchal en Prudence Petit Pas, bajo el seudónimo Foal. Mitei es esencial para que los hombrecitos llegasen a una realidad, porque en principio Serón es auxiliar de él, y el propio Mitei es el que le impulsa, le sugiere y le promociona para que haga su propia serie. Pero es que con el tiempo, con un seudónimo AO, será el responsable de guiones de los hombrecitos, como iremos viendo. Efectivamente, Serón decide iniciar una historia, que ahora veremos de qué va, y la lleva a Dupuis. Inmediatamente la editorial se vuelca, le encanta, le entusiasma, le parece una maravilla, pero al principio le exigen una serie de cuestiones, de pruebas, de hacer otros personajes, otras series, de hacer historias cortas, no extensas, que es lo que va iniciando la trayectoria de los hombrecitos. Pero enseguida cuajó. ¿Qué ocurre? Que los primeros guiones eran de Expressions y al propio Serón no le entusiasmaba. Entonces ya empieza su carrera con otros guionistas hasta que ya se queda él solo haciéndolo todo, como he dicho. Esta serie lo ocupará desde 1967 hasta el 2010, de 2010-2011, hasta 2011, como veremos. Toda una vida dedicada a esto. Aparte hizo otra serie, hizo los centauros en español, son unos centauros, unos seres mitológicos azules, que van rolando para allá. Después hizo una serie para adultos, que es Las Mujercitas, sería la traducción, erótico, que las señoras van todo el día en pelotas, que no sé qué, y entonces era una cosa de corte, pues picante, divertido, y bueno, pues son series que de forma paralela fue desarrollando, pero siempre manteniendo su serie original emblemática y por la que es reconocido a nivel universal, que es Los Hombrecitos, Les Petits Hommes. Pero ya centrándonos en los hombrecitos, Serón lleva a Dupuis su proyecto de serie de hombrecitos con sus dibujos, con algunas de las historietas, y tanto Dupuis, que es el dueño, como Iván del Pol, que es el redactor jefe, quedan entusiasmados. Pero, como dije, pero de inmediato, pero le quieren poner una prueba. Entonces le hace unos dibujos, ilustra un cuento, Des Vacances de Millardaire, en junio de 1967, escrito por Víctor Huminon. Y 10 números más tarde, en el número 1534, debuta la serie Los Hombrecitos. El orden cronológico de Los Hombrecitos, y esto es muy importante, es el que ha seguido la edición española. La edición española de Dolmen, que aquí tengo el primer tomo, ha seguido el orden riguroso cronológico de la historieta. Primera historia, 1967-1970. Esto es que lo digo porque es que en Francia no va así. O sea, en Francia los álbumes primero los publicaron
En 1972, o sea, los momentos iniciales fueron las historias largas, tal, y después fueron metiendo las cortas. Pero es que las reediciones han seguido así. Es decir, publicando la primera historia, que vendría a ser la que abre el segundo integral, que ahora veremos, y a partir de aquí, largo, algunos tomos de corto, otro tomo de corto en otro sitio, pero estas historias de cuentos cortos, de historias cortas, de historietas breves, son las iniciales. Sobre todo, hasta la mitad va haciendo alguna, cada vez menos, pero las primeras son las iniciales, son las breves. Las iniciales son las breves. Y esto, pues, en las versiones que hay por ahí, pues no se puede ver, mientras que en la española está muy bien. Vamos a decir otra cosa respecto a la edición española. Aparte de seguir con rigor el orden cronológico, en mi opinión está muy bien traducido, está muy bien respetado. El espíritu de la serie con los continuará, porque son 15 tomos, que se dice pronto, con una traducción propia. No han utilizado versiones traducidas de antes, tampoco había tantas, pero bueno. Y sobre todo, el último tomo no existe en francés. En francés, la edición integral son 10 tomos, a razón de 4 volúmenes, 4 álbumes cada tomo. Aquí ponen 3, en la española son 3. Son 10 álbumes. Y termina en 2003. Es la última historieta que está en los integrales en Francia. ¿Por qué? Porque las 3, o sea, las 4 últimas historietas, exceptuemos la final, las publica en otro sitio. Y la última ya en un segundo sitio diferente. ¿Por qué? Porque él ya planteó el final de la serie. Serón no quería que la serie quedara abierta para que lo hiciera otra gente, ni para que pudiera haber cierta movida. ¿Y qué hizo? Planificar un final. Y eso Dupuis no lo aceptó. Dupuis decía que los personajes los tenían que continuar, sobre todo cuando eran tan importantes y tan relevantes en el ámbito editorial de Spirou, que es que la revista Spirou, sin Spirou, sin Castola Gaffi, sin los hombrecitos, no funcionaba. Porque además que no salías así, si no, eso no salía. Y se resistió. Y entonces el otro que hizo, pues coño, se marchó a otra editorial porque sabe que no iba a tener ningún problema, porque era una serie archiconocida. Bien, aquí en este primer tomo encontramos ya las historias iniciales, empezando por, que es la primera de todas, que ahora se ve un dibujo muy diferente. Alerta en Eslapión. ¿Qué ocurre en Eslapión? Eslapión es un pueblo que está pues cerca de un río, una aldea, un villorrio, y de pronto cae un meteorito allí. Hay un trozo de un meteorito, lo descubre un tipo, mira, y a la mañana siguiente, toda la aldea se han quedado reducidos. Han reducido de su tamaño. Se supone que como efecto del meteorito aquel. Es decir, el que tenía contacto con aquello, pues ¡pam!, reducido. Este es el arranque. Hay un personaje, Renault, que es un personaje con cierta estética muy similar a Franklin, con la nariz redonda, al principio menos parecido, como vemos en la primera historieta. Es una estética un poquito más realista. A partir de la segunda ya empieza a establecerse lo habitual. Y hay la aldea. En la aldea hay una serie de personajes secundarios más o menos intercambiables, permanentes, como son la Viga. Voy a decir siempre los nombres en español, porque entonces si no teníamos que ir. La Viga y la Paja. La Viga y la Paja, que lógicamente es una broma a propósito de la frase bíblica de ver la viga en el ojo ajeno y no ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Pues entonces la viga y la paja. Pero juntos, la viga y la paja. Después hay una especie de Tarzán, que al principio tiene bastante relevancia y después va perdiéndola en sucesivas historias. Después hay un científico, profesor Hondeger, doctor Hondeger, que es el que va haciendo inventos, va buscando creaciones de cosas, de sprays, de pinchazos, de cosas, que van permitiendo que eventualmente los hombrecitos puedan crecer durante un tiempo limitado para tener actividades pues, en sitios normales, o lo contrario, o reducir a alguien si le interesa, a alguien que por la razón que fuera interesa que se integre a la comunidad del hombrecito, pues hacerle tal y que se haga también pequeñito y se pueda incorporar con ello a su vida particular. Estos son los personajes principales iniciales. Hay más secundarios, episódicos que aparecen en un álbum, que no aparecen en otro y tal y cual. Pero la gracia está en todas las aventuras que les van sucediendo para que podríamos decir, su civilización en miniatura pueda sobrevivir y pueda prosperar. Claro, al principio dependen absolutamente de los grandes, de las personas de tamaño normal. Y entonces tienen que hacer incursiones en las ciudades y cosas, pues, y en los pueblos para encontrar comida y tal. Y el pueblo naturalmente lo tienen que abandonar y encuentran refugio en Eslapión, lo que bautizan como Eslapión, que son unas cisternas grandes, abandonadas,
Y bueno, pues allí dentro pues hacen pues una ciudad, como una ciudad donde están las casas, donde están las cosas, pero que unos militares van a destrozar y tienen que marcharse. Y crean el Lapión 2, que en Lapión 2 es donde se desarrolla la inmensa mayoría de la serie, excepto el último tomo y algunas de las historias iniciales. Todo lo demás sucede en el Lapión 2. En el Lapión 2 también hay, como veremos, una tecnología muy importante. Hacen naves voladoras, hacen cohetes extraterrestres, en fin, hacen muchas cosas, tecnología informática en su época. Y después también, al tiempo que va avanzando estos descubrimientos científicos, van apareciendo personajes nuevos también, fundamentalmente 3. En un tomo, los hombrecitos y los hombres monos, aparecen 2 personajes que serán esenciales en el resto de la serie, que son Cedilla, que es una muchacha, la presencia femenina constante en los álbumes. Una muchacha rubia, muy divertida porque no siempre le salen bien las cosas que intenta, a veces un poco torpe, pero muy graciosa y que muchas veces la intuición supera a la planificación, porque la espontaneidad a veces pues demuestra ser más eficaz en determinadas cosas, no en todas ni siempre por supuesto, pero sí en algunas ocasiones, que una planificación excesiva. Y después el otro personaje esencial es Domingo, que es un hombre de color, es un negro, pero un negro inteligente, un hombre muy cultivado, es un hombre que tiene una perspectiva de las cosas muy sensata, y siempre es el que aporta conocimiento y un punto de sensatez. Porque si bien Renault es el impulsivo, enseguida está a la que salta, Renault el protagonista, enseguida está aceptando la aventura tal y cual, o la amiga, que también está siempre cabreado, siempre está protestando, se quiere escapar de lo de los hombrecitos en determinado momento, que es la imagen que tenemos en la contraportada de todos los integrales. Pues aparece el Renault grande cogiendo a la viga pequeñito. Y después termina el círculo de recurrente. Hay más, lógicamente, y lo iremos viendo con los diversos álbumes. Por ejemplo, el Cíclope aparece en un par de álbumes, tal, pero el rival por antonomasia es el Duque de la Maraña. El Duque de la Maraña, que es científico, que es malvado, que es sádico, que él nada más que intenta beneficiarse y aprovecharse de la tecnología de los hombrecitos, que los quiere aplastar, y que va apareciendo, desapareciendo. Incluso, claro, hay un momento en que se cae por un precipicio y aparece que hasta los Lucas, y sin embargo álbumes después pues reaparece para incorporar sus maldades allí, ¿no? Es un personaje muy curioso, pero que está muy, muy bien hecho y muy, muy eficaz. Bueno, y sin más, pues en vez de hablar de general, vamos incorporándolas según vayamos viendo los álbumes, que es lo que realmente interesa. Ya digo, aquí tenemos el primer integral, donde vienen en la primera entrega de obras cortas, de historias breves, iniciando por Alerta en Eslapión. Alerta en Eslapión, que como hemos dicho, bueno, pues Alerta a Eslapión sus Rayevols, el título original, porque el nombre del sitio, que es lo que sucede con este meteorito, un avión, tal, y vamos viendo y vamos conociendo cómo se llega a producir el efecto de los hombrecitos y qué consecuencias tiene para ello. Pues vamos viendo en una ciudad que va pasando cosas y que la gente va quedándose reducida. Un tipo que está cogiendo un dinero que le ha tocado la lotería se queda pequeñito, uno que le pega una patada a un perro, ¡pop!, se vuelve pequeñito y el perro se pone a perseguirlo, y cosas de estas. Hay que decir, que no lo he comentado lógicamente todavía, pero ya lo vamos diciendo, estas historias son fundamentalmente humorísticas y de aventuras. Son de muchas peripecias, una acción muy desenfrenada, pero generalmente en un tono humorístico y gracioso, que es como en la estética de los dibujos mismos, ya te lo va pregonando. Y desde esta primera historia que vemos que el enemigo, aparte de los enemigos puntuales que irán apareciendo en los distintos álbumes, un enemigo que obedece al pensamiento del propio Serón, pero es un enemigo que, sin proponérselo, porque no tiene noticia de que pasen estas cosas, pero siempre está haciendo la puñeta y siempre está poniendo en riesgo a los hombrecitos. Es el ejército, es lo militar, porque Serón era muy antimilitar. Entonces ya aparecen los soldados que van haciendo sus cosas, y lo único que están haciendo respecto a lo que nos interesa, que es la historieta, como vamos viendo aquí a los lados, lo que van poniendo en riesgo es la existencia de los hombrecitos y de su civilización. Bueno, entonces esta historia es donde conocemos a los hombrecitos y consiguen su primera victoria
sobre los militares, haciendo que se tengan que marchar de allí. Bueno, la segunda historia, los fugitivos, que son dos de los hombrecitos, que no es ninguno Renault. Al revés, Renault lo que se preocupa es qué pasa, que se escapan de allí. Dos que se escapan de este sitio, donde han ido, desde la Pion. No les interesa, ellos quieren volver a la normalidad, y entonces se encuentran con una vaca, que es la que aparece. Renault va buscándolos, porque a ver qué ha sido esto, porque estos, por un lado, están en peligro ellos, pero por otro están poniendo en peligro el futuro de la cultura, de la civilización de los hombrecitos, porque si lo descubren, pues los van a tratar como fenómeno extraño, los van a buscar para estudiarlos, para exterminarlos y para experimentar con ellos. Entonces nos interesa. Son historias cortas que nos están estableciendo fundamentalmente lo que va a venir después. Es decir, están haciendo un mantillo, un caldo de cultivo, para que nos vayamos familiarizando con el universo de los hombrecitos. La siguiente historia, El hombre que ríe, es donde conocemos al doctor Mondéjar. Doctor Mondéjar que los hombrecitos se ponen en contacto con él y le piden ayuda. Entonces ya él empieza por intentar ayudarle, hasta convertirse en uno más de la comunidad de los hombrecitos. A mí es que estas historias me parecen fascinantes porque son muy detallistas. O sea, aquí ya vemos desde el principio que hay como unas naves, ellos, los hombrecitos, han construido, con los sobrantes de los militares aquellos, han construido unas naves voladoras, que son muy rápidas, que van son pequeñitas, lógicamente, y van para aquí y para allí, pero que son muy novedosas en diseño. Hombre, muy novedosas en diseño, si no tenemos en consideración, lógicamente, las naves de Zorglub, de Franklin, porque claro, de Zorglub pues está un poco inspirado todo esto. Después tenemos El gallo en su salsa, es otra historia breve. Bueno, pues que van a una ciudad con las naves estas, en la iglesia le pasan cosas, el cura lo ve, tal, bueno. Después Pascua para dos niños, es la historia de un niño y una niña en un pueblecito, que no van a tener regalo, y de pronto aparecen los hombrecitos, se enteran y les ayudan. Y concluye el álbum, la que cierra, Ratones y hombrecitos, en alusión claramente a De ratones y hombres, de Steinbeck, aplicado al hombrecito. La historia no tiene nada que ver con De ratones y hombres, pero esta a mí me parece muy interesante, que bueno, pues sobre la diferencia de tamaño, con unos animalitos, sobre todo un pájaro, hay un cuervo aquí, un cuervecito que les ayuda, tal. Bueno, tengo que correr más porque si no, imagínate todos los tomos que faltan. Bien. Vamos con el segundo tomo, 1970-1972, donde voy recorriendo según el orden cronológico las distintas historietas. Es el Éxodo. La primera, el Éxodo, es la inicial que se publicó como álbum en 1972. Esto, la edición francesa, es la primera que se da a conocer. En el Éxodo que nos encontramos, pues que los militares, donde están ellos establecidos, van a cambiar en la cisterna aquella, van a utilizar ese terreno, van a explotarlo, a hacer lo que sea. Y todos los hombrecitos se tienen que marchar. Huyen de allí. ¿Y qué encuentran? La última viñeta es muy significativa, que la vamos a ver aquí, pero la veremos después. Oye, ellos van buscando otro lugar donde establecerse. Y llegan a El Pion 2. Llegan en la costa, en un barco, y llegan a una especie de gruta. Y entonces aparece Renault con una antorcha, viendo la estalactita allí, diciendo Es la Pion 2. Y bueno, esto es el final de eso, que ya digo que es la primera historia, la primera que se publicó en volumen, en álbum. Después los hombrecitos lo pasan bomba, que es una historia en bicolor, que aparece Spirou, y ellos hacen como de vela, y después viene la reconstrucción de Eslapión. La reconstrucción de Eslapión, Eslapión 2, ya naturalmente, estamos hablando de una historia corta, donde ya se establece Eslapión 2. La siguiente obra en orden cronológico, que sería en francés el álbum 8, Du rêve en Sudre, Sueño en polvo. Y aquí, desde que estamos en Eslapión 2, ya se han establecido, es cuando empieza Eslapión 2, el del Éxodo, se marchan, aparecen allí, después la reconstrucción de Eslapión, es donde empiezan las aventuras propiamente de los hombrecitos. Todo lo anterior, en cierta manera, teniendo entidad como historias propias, naturalmente, y dándonos información esencial para entender muchas cosas de las que pasan después, pero es como un prólogo para lo que viene después. Entonces, en el Eslapión 2 es donde suceden todas las demás aventuras que van a continuar, salvo la última, que también, pero bueno. Y donde empezamos a ver los temas de cierta reivindicación o sobre los que Serón carga la cinta en contra. Por ejemplo, Sueño en polvo. ¿Porque esto qué es? Porque salen allí de donde están, del cubículo este donde han construido su ciudad,
encuentran unas bolsas y las bolsas lo que hacen es que se quedan dormidos la gente, porque es la droga. Es la presencia de la droga indeseada en determinados sitios. Y bueno, pues interviene la policía y ellos pues hacen que los contrabandistas, los traficantes, pues se vayan con el rabo entre las piernas. Después tenemos la campana de Rocaflor del Mar, que es una historia muy corta, es una historia de un profesor de un colegio, y donde aparecen, bueno, pues Renault y compañía, y hay un pequeño Renault también. Después, en Las Garras del Águila, que es una historia también cortita, donde se enfrenta al hombrecito en su nave con un ave rapaz, que por tamaño, pues, es lo que estamos hablando, es aventuras, son peripecias aventureras desde que, ¿qué pasa? Los hombrecitos brontóxicos. Brontóxico es una dictadura militar, donde también hay el tema de la droga y tal, que vendría a ser en México, esta historia, que es la que se publicó como álbum número 2, Des Petits Hommes au Brontoxique, donde vemos también esto que comenté antes, que gracias al científico, pues aumentan de tamaño, disminuyen tal. Y es el que cierra este segundo integral de los hombrecitos, que ya digo que a mí es que me parece maravilloso. Vamos con el tercero, 1972-1974, iniciando El secreto del árbol torcido. Esta es otra historia. Esta es la que yo decía que apareció en español en un tomo navideño de Espirú, del semanario Espirú. Esta del árbol torcido. Que son unos niños que están allí en la nieve, ¿qué pasa? No tenemos nada, y de pronto empiezan a ver los camiones de los hombrecitos, que llevan bolas de Navidad, que llevan no sé qué, y de pronto cuando llegan a su casa se encuentran a su casa. Es una especie de hospicio, y lo que han hecho es llevarles para que tengan una fiesta de Navidad en condiciones en aquel hogar. Después seguiría Alzando el vuelo, donde hay una especie de, por necesidad, de aviones militares para defenderse. Es que son historias cortas también, es que la gracia de esta edición, que a mí me parece maravilloso, es que van, entre las historias largas, van incluyendo las historias cortas donde corresponden. Porque podían hacer como en Francia, meterlo en un tomo conjunto donde les parezca en otro orden. Sin embargo, aquí está muy bien puesto. Después tenemos 40 grados a la sombra, que van, eso es una historia de la interioridad, de las galerías, de las catacumbas, esas de las catacumbas no, son como galerías mineras de la ciudad del hombrecito, donde pasan unas cosas, intentan limpiar, parece como una espuma de bicarbonato, como una cosa, después hace mucho calor, bien. Después vamos con lo que será el tercer álbum francés, Los guerreros del pasado, que estos se encuentran con unos militares de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ha habido un lapso temporal, como esta película al final de la cuenta atrás, una cosa parecida. Lo que pasa que es que los que, en vez de ir ellos, los hombrecitos, a la otra época, son los otros los que vienen al presente de los hombrecitos. Y como siempre, pues lo que consiguen los hombrecitos es que las beligerancias ceden a un sentido común, a lo racional, al ser más y mejor persona, que no estar batallando todo el día. Después viene La ermita de Rocaflor, donde aparece aquí una chica que ya precederá a Cedilla, y aquí lo que sucede es una historia en una iglesia donde una trampa ha cogido un ratoncito y ellos van a ayudar al ratoncito. Después tenemos el garaje submarino. Esta es el único álbum que se publicó como tal en Fuera Borda. Pues bueno, pues también volvemos al asunto de hay allí como unas naves submarinas que van apareciendo por allí en el lago que está fronterizo al Lapión, en el agua donde llegan las grutas ellas donde están, y ven que hay un individuo que transmite a través de la caña pescada de una boya, también de traficante. Allá hay un barco de guerra hundido, y vamos viendo pues una aventura submarina. Y aparece un señor con una especie de máscara que es como un casco que solo le sale la nariz y los ojos, que es el jefe de los malos, de los villanos. Y el hombrecito, pues había cuenta de que se trata de droga, pues consiguen los hombrecitos que vaya la policía. La policía rodea el sitio, tienen una confrontación con los traficantes, pero se va a escapar ese del casco, que era un mexicano que habíamos conocido en otro álbum, que también era una prenda, que era un delincuente. Esta es una de las historias más conocidas. Después completa este tercer tomo del integral, Los corsarios del siglo XVII, que tendrá una cierta continuidad en otra historia amplia, que es que, bueno, en la misma línea de los guerreros del pasado, pues Renault va en la barca, en un barco moderno de motor, y de pronto en medio del mar se queda
allí parado, se queda que se le estropea el cacharro y de pronto aparece un navío del siglo XVII, de pirata. Y entonces, bueno, pues de vikingos y tal, y se va con ellos y bueno, se conocen, también miniaturizados, claro. Y después la mansión del Diente Verde, que es una historia no muy larga, donde también hay el malo que a través de la electricidad quiere cazarlo y tal igual. A los hombrecitos, no saben que son los hombrecitos, pero ven que hay algo raro allí. Y bueno, con esto concluimos el tercer tomo integral de esta colección y este vídeo, que ya va siendo demasiado extenso. Vamos a seguir con los hombrecitos, naturalmente, pero esta es la parte inicial de la que arranca todo, y vamos a ir siguiendo con unas aventuras maravillosas donde se va a ir incrementando el vanguardismo y otra serie de cuestiones que iremos viendo. En cualquier caso, lo dejamos aquí. Hasta aquí hemos llegado en este primer vídeo. Espero que te esté evocando a la memoria las historias de los hombrecitos si las conoces. Por supuesto, estos integrales recomendártelos al 1000 por 1000, porque ya digo que es que era de las grandes obras magnas del cómic, la gran olvidada en España era esta serie. Esta serie que a mí me parece portentosa, me parece una serie llena de hallazgos, llena de ingenio, de fantasía, de imaginación, y que aquí pues no la conocíamos directamente. Es una cosa. Es como si, por ejemplo, en el extranjero no conocieran a Mortadelo, conocieran a Super López, conocieran a Sir Timoteo, conocieran a Zipizape, pero por ejemplo no conocieran, que a lo mejor es así, a Anacleto, agente secreto, o el profesor Tragacanto, o sea, un clásico indiscutible. Y aquí, pues ya digo que lo estamos conociendo gracias a esta edición, que ya está concluida, o sea que están todas las obras, pero nos quedamos en 1974, que es cuando cierra este integral, y lo retomamos en el siguiente vídeo. Espero, ya digo, que te esté gustando, y si es así le puedes dar al me gusta, suscribirte si aún no te has suscrito, que no te tenga que perseguir, y bueno, si conoces más gente que le pueda interesar el canal, pues te agradeceremos que se lo digas, porque siempre nos interesa, pues para estas cosas de YouTube y todo esto, los suscriptores, y por nuestra parte nada más. Gracias por la compañía. Un saludo.